Bienvenidos a Trago y Medio. Soy Claudia González y este es un podcast de Viva la Boca. Este capítulo comienza en la coctelería Pictura, que se encuentra en el interior del Hotel Mandarín Oriental Ritz, que nos ha permitido hacer uso de este maravilloso espacio para conversar con el invitado de hoy, que es François Monti, que me acompaña al otro lado del micro. François Monti es periodista especializado en bebidas y destilados, autor de una de mis newsletters favoritas, Highball, y también de varios libros, entre ellos su última publicación, que la tenemos por aquí también, Mueble Bar, que ya hablaremos más tarde de ella. Bienvenido a Trago y Medio, François. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer, en particular, ese sonido. Nos están preparando un cóctel aquí en Pictura. El barman que está detrás del sonido y donde estamos, yo creo que todo empieza bien. Todo empieza bien. Siempre comenzamos Trago y Medio preguntando un poco quién es nuestro invitado. ¿Quién es François Monti? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Bueno, me suelo describir como un bebedor que escribe, porque tenemos en la historia de las letras, las mayores, no las mías, muchos escritores que beben. Y yo soy más bien el bebedor que escribe. Me parece más sano. Escribir es mi manera de justificar mi consumo de alcohol. Okay. Me ayuda a controlarlo. Yo soy belga y llevo 15 años aquí en España. No vine a escribir sobre coctelería, pero acabé escribiendo sobre coctelería. Cada uno se tiene que buscar la vida y yo la encontré, la vida, en un bar como este. Uh-huh. Y yo cuando te leo muchas veces tú tienes una expresión para definir qué es el mundo de la coctelería, no que es el nicho del nicho. Del nicho, hay tres. El nicho del nicho del nicho, perdón. ¿Cómo llegas a ser especialista del nicho del nicho del nicho? Bueno, es que yo mi recorrido vital es un paseo por los nichos. Uh-huh. Yo cuando tenía 18 años yo escribía sobre música. Y era en plan, yo qué sé, rock psicodélico japonés. Y luego pasé a escribir sobre literatura y era postmodernismo español, que es el nicho del nicho del nicho del nicho del nicho del nicho. Elevado a N. Eso es. Estuve haciendo traducciones de libros de español a francés, pero eso no pagaba. Entonces esto me llevó a beber más para olvidar que no me pagaban las traducciones. Y poco a poco me di cuenta que había manera de beber y ganarse la vida bebiendo. Y allí acabé. Vale, o sea que es algo, no es algo que llega según empiezas a dedicarte a comunicación, empiezas a escribir, es algo que ya escribías antes y llega después, sí, digamos. Yo estudié periodismo, la escritura siempre ha sido uno de mis intereses y sobre todo cuando una temática me interesa no puedo a mí me gusta mucho ir al fondo de las cosas, uh-huh. Pero no puedo ir al fondo de las cosas sin escribir sobre ella, es mi manera hacer el ejercicio. Eso es, tengo que hacerlo. Entonces, bueno, así empecé en 2012, antes, en 2011 creo que fue, escribiendo sobre coctelería. Y el tema es que hace 10 años, lo hacía en francés, y hace 10 años pues tampoco había mucha gente escribiendo sobre coctelería, con lo cual, si lo hacías medio bien, pues rápidamente te contactaban para colaboraciones. Y así empecé a darme cuenta de que, escribir en prensa no paga mucho, pero paga más de uh-huh. que trabajo que supuestamente paga bien, pero que no te pagan. Uh-huh. Así que, por ahí. Eso es. ¿Y dónde estás ahora? Además de en Pictura, digamos, en ese camino de escribir y beber. Ahora mismo está a punto de probar un Dry Martini. Eso, estoy a punto de ver si el Dry Martini es bueno. Y como no puede ser de otro modo, en Pictura siempre el Dry Martini es perfectamente frío y tal. Ahora voy yo con mi Adonis también a probar. ¿Dónde estás ahora dentro de ese quién eres? Estás en Madrid, lo sé, que sí. Creo que vives aquí, que trabajas aquí, pero desde que comenzaste, desde que comienzas a adentrarte en el nicho, ¿dónde dirías que estás ahora? Al fondo del nicho. Al final del final. Sí, no, a ver, yo creo que una de mis intereses es, como vengo de este mundo del periodismo, el periodismo tiene algo de divulgativo, uh-huh. Y ahora mismo estoy haciendo, pues más que escribir, también mucho trabajo más con marcas o con bares, o uh-huh. Hablaremos de muchas de esas cosas. Sí, seguro. Yo creo que este lado divulgativo sigue, y entonces para mí, si en 10 años hacemos un repaso de lo que he hecho, y que la respuesta es
pues este hombre ha ayudado en algo a que la gente beba mejor, ¿no? O que haya más cultura de la coctelería. Que sepa en más de lo que España bebe, ¿no? y tal, pues eso es lo que a mí si pueden, si ponen en mi tumba. Ayudó a beber mejor. Ha ayudado a beber mejor. Yo no sé lo que diría mi mujer, pero yo Estarías contento, satisfecho. Feliz, sí. Y bueno, normalmente después del quién viene el dónde. Hemos dicho que estamos en Picturas, la coctelería del Mandarín Oriental Ritz, que cuenta con David Pérez, que es quien amablemente nos acaba de preparar estos 2 cócteles Mejor Bartender de España en FIBAR 2021, que está a la cabeza de esta maravillosa sala, ¿no? Que además de custodiada por unos enormes retratos ahí detrás, tiene unas lámparas espectaculares y una decoración muy chula. Agradecemos enormemente al Mandarín Oriental Ritz y a Pictura que nos hayan dejado estar aquí, porque es muy especial poder grabar desde este espacio. Y ahora arranco con una pregunta común a todos vosotros, y me gustaría saber qué es un cóctel para ti, François. Sí, es que eso es una de las preguntas que menos mal que me las que tenías una visión previa. Pero la verdad es que no las había leído. Me gusta llegar sin prejuicios. Mejor, yo doy la opción a quien prefiere venir más espontáneo. Yo tengo una definición del cóctel. Podría hacer una definición poética, ¿no? De un poco el encuentro de las personas, o sea, un tema de momento de consumo. Pero no, yo hago porque es un cóctel, va a ser una respuesta mucho más aburrida, que es una bebida mezclada de origen estadounidense. Básicamente es lo que bebemos los bárbaros que no beben vino. Ahora mismo ya no es ya no es así, gracias a Dios. Estamos cada vez más en otros tipos de circunstancias, pero no tengo una definición así interesante, relevante, que no sea histórica, ¿vale? Y a nivel histórico, un cóctel sería una bebida mezclada con origen en Estados Unidos. Nos has dado el marco. Eso es, que está realizado dentro de un marco técnico muy especial, porque es una de las preguntas que ahora que estamos en España es... O sea, en Europa tenemos estos aperitivos tradicionales que podía ser, en Francia tienen el vermut cassis, en Estados Unidos tienen el americano, nosotros podríamos tener la media combinación, por ejemplo, que hoy en día todos consideramos que son cócteles, pero que en su momento de desarrollo no lo eran, porque el tema, lo que diferencia el cóctel de otros tipos de bebidas mezcladas es toda la parafernalia que va alrededor, el ambiente, ¿no? El vaso mezclador, la cuchara, el medidor, el tipo de copas. Las bebidas mezcladas tradicionales europeas son un vaso, 3 ingredientes y a tomar por culo. Entonces todo parafernalia, has dicho, yo sí. Yo te decía que es la bebida de los bárbaros que no beben vino, y eso es una referencia clara a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es un país que necesitaba un ritual civilizado, porque no tenía nada de civilizado al siglo XIX. Tenía que sumar algo. Matando a bisontes, matando a indios y esclavizando a negros. Entonces necesitaban un ritual civilizado, y el cóctel fue lo que les dio esta pátina civilizada. Y lo que pasa es que a nosotros en Europa empezó a gustarnos, y todavía tenemos esta idea de que el cóctel bien hecho, en particular en un sitio como Pictura, en un hotel 5 estrellas, después del champán, lo segundo más civilizado. Está cambiando, tenemos cada vez más bares canallas. Está haciendo comillas. Comillas, muchísimas comillas, pero para que nos entiendan, ¿no? Entonces, la percepción de la coctelería ha cambiado. Pero bueno, yo creo que eso es la esencia de donde parte de la coctelería. Y quería saber también, ¿es la coctelería cocina? Bueno, sí. A ver, yo creo que sí. No, cocina no, es gastronomía. Hay cada vez más influencia de la cocina en la coctelería, por supuesto, como bien sabes, pero realmente yo creo que la práctica del bar tiene más que ver con la pastelería que con la cocina. Y que de hecho es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, es que demasiados barmanes miran a la cocina en lugar de mirar a la pastelería. Bueno, eso necesitaría un desarrollo, pero no lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces no es estrictamente cocina la coctelería. Bueno, es la gastronomía sin ninguna duda, gastronomía líquida, todo lo que tú quieras, pero yo creo que es importante subrayar el trasfondo gastronómico que tiene la coctelería, porque uno de los problemas que tenemos es que sigue considerado, especialmente por
por chefs como algo que no es especializado y que cualquier puede hacer. Que allí llegamos a una situación en la cual tienes chefs muy famosos que han decidido prescindir de un barman que pueda aportar la parte creativa para solo tener ejecutores de fórmulas que vienen de la cocina. Y normalmente todo lo que sale de la cocina en formato cóctel es una mierda. Pero, claro, por eso tenemos que insistir sobre este necesidad, como cualquier disciplina gastronómica, de contar con un personal especializado formado con conocimientos. ¿Vale? Con un espacio propio, digamos. Que también quiero insistir como mensaje hacia el profesional del bar, que creo que el profesional del bar tiene que verse como haciendo parte de este mundo de la gastronomía, con lo cual tiene que interesarse no a la técnica, sino a lo que es el fondo de la gastronomía, que es lo de comer y pasarlo bien. Entonces tiene que saber de entender un cliente gastronómico. La diferencia entre una buena comida, mala comida, un buen vino, un mal vino, etcétera, etcétera, porque eso le ayudará en su desarrollo. Sí, estamos ya fuera de tu cuestionario. No hay límites aquí. No. Es que el dry martini siempre... Más voy bebiendo el dry martini, más lírico me voy a poner. Y ahora mismo estoy un poco tocapelotas, pero en breve será tocapelotas poético, que es lo peor. Bueno, yo espero ansiosa ese momento ya. Me interesaba muchísimo poder hablar contigo porque dentro de Trago y Medio, te lo he contado un poco, os lo he contado un poco a todos, no hay perfiles solamente de bartenders, hay perfiles de comunicadores, de asesores, de formadores, entonces me interesaba mucho poder contar contigo dentro de esta foto 360, ¿no?, que estamos haciendo la coctelería en España hoy. Me has contado un poco cómo empezaste en comunicación. Referenciando Mueble Bar, que está por aquí, hay una frase que dice: un día hace 14 años, ¿no? Como con esa cifra, que llegas a una barra, te sientas y ahí es como que empieza toda la historia, ¿no? Y de ahí hasta hoy, obviamente, todo el recorrido, ¿no? Retomando lo que decías de la gastronomía y teniendo en cuenta que ya nos has contado cómo llegas a comunicar en este nicho del nicho, cualquier aspecto, ¿no?, del universo gastronómico, da igual que sea, bueno, desde el comienzo del proceso hasta la degustación, tiene su patita en la comunicación. Y hoy en día también mucho más productores, sector primario, que quizás no estaba tan presente, está más presente en la comunicación, ¿no? ¿Cómo es esta patita en el mundo de las bebidas? ¿Cuánto se comunica el mundo de las bebidas? ¿Cómo se comunica? ¿Hay mucha diferencia entre comunicar, porque sé que tú comunicas y has estudiado y has divulgado todo tipo de bebidas, ¿no? Un jerez, un ron, una oferta de coctelería, un pop-up. ¿Cuál es la dimensión de esta patita de comunicación gastronómica en el total del pastel de la comunicación hoy? ¿Grande o creciendo, en aumento? Sí, hombre, obviamente. O sea, yo siempre digo, bueno, primero te agradezco la mención a estos 14 años, porque quiere decir que has leído los agradecimientos del libro, que está prologado por Diego Cabrera. Claro, pero es que nadie lee estos agradecimientos, entonces la gente me dice que le han encantado el libro, pero oye, ¿y tú cómo te metiste esto? Pues lo explico en agradecimientos. Yo te lo pregunto antes para dar contexto aquí en el podcast, pero sí, bueno, sí he leído hasta el final. Volvamos al tema de la comunicación. Yo siempre digo que la coctelería es una rama del arte del espectáculo. Y aunque soy uno de los que dan mucho el coñazo con el tema de la calidad de lo que estamos bebiendo, es verdad que la coctelería es mucho show, mucho demostración, y entonces obviamente la comunicación es importantísimo, ¿no? Y yo creo que igual, incluso los profesionales de la coctelería, que tienen muchos aspectos que mejoran en cuanto a la comunicación, sí que han entendido bastante más rápido y mejor el tema de la comunicación que, por ejemplo, la gente del vino. Vale. Pues yo creo que, entre otras cosas, porque el vino tiene mucho más prestigio, hay que hacer menos. Hay que venderlo menos, ¿no? O necesita... Bueno, eso pensaban, y ahora mismo se están muriendo la historia del vino y la divulgación es error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Por lo menos en el tema de la coctelería no lo hemos hecho tan mal. ¿No? ¿Y su peso dentro del total, digamos? Me refiero ahora al conjunto de bebidas, quizás no solamente a la coctelería, ¿no? Es algo que ha ido creciendo. Yo, digamos, entre comillas, acabo de llegar, como decía Fito. Entonces, ¿lo ves que está en crecimiento? ¿Es algo estable? No, hay diferencia entre familias de bebidas, entre coctelería. Hay cada vez más interés para comunicar alrededor de esto. Yo creo que como la coctelería es muy vistosa, es algo que te da una imagen muy fácil. Que es algo muy importante una revista hoy en día. Lifestyle. El único problema es
que tenemos a nivel comunicativo, o sea, es obvio que el peso es cada vez más grande. O sea, yo qué sé, compras Vanity Fair o compras El País Semanal y te vas a encontrar páginas de coctelería que no había antes. Los problemas que tenemos son dobles. El primer problema que tenemos es que la mayoría de los redactores no tienen ni idea. Sí, no están especializados en eso o no tienen conocimiento de eso, a lo mejor. O no se lo toman en serio, en fin. Entonces, claro, necesita de parte del bar tener un trabajo muy serio de comunicación para asegurarse que, ya que la persona que va a escribir sobre tu trabajo no tiene ni idea ni interés, pues que le llegue el mensaje. Tú le tienes que dar todo el mensaje, eso por un lado. Y otro lado, muy problemático, y más que otras bebidas, es que hay un contexto de regulación que lo hace muy complicado comunicar sobre bebidas duras, entre comillas, y además la mayoría de las revistas, el único interés que tienen en nuestro sector es un interés pecuniario, que lo hacen porque hay patrocinio de las marcas. Porque hay publi, digamos. Y eso es un problema, sí, y eso es un problema de... para poderle dar más dimensiones, más respetabilidad, entre comillas. Son dos problemas que son muy difíciles de solventar. Entonces sí, cada vez más hay espacio para la coctelería. No sé hasta qué punto es un espacio interesante. Bueno, yo te he leído también en Highball sobre si había un público, ¿no?, para este nicho de todo lo que estábamos escribiendo, haciendo, comunicando, ¿no? Si había un público no solo para beberlo, sino también para leerlo. Creí entender. Leerlo no hay público, no. Somos nosotros mismos que... No. Somos 4 y yo creo que igual de los 4 somos 3. Sí. Pero es un 75%, es algo que no se da en ningún otro sitio. No hay interés real. Y te iba a preguntar, bueno, me has dicho que ya me has afirmado que hay diferencias, ¿no? Pero es mucho más difícil o hay mucha diferencia entre comunicar cualquier tipo de bebida, yo tenía aquí apuntados varios, pero y comunicar, por ejemplo, un restaurante, una oferta gastronómica de comida, es más difícil como que comer como que come todo el mundo al final, y sí, lo de beber es algo que no hace todo el mundo, ¿no? Ni todo tipo... Sí. Hombre, eso... Gracias. Sí, yo creo que sin duda que hay un nivel de... Es más fácil comunicar sobre... La comida. Estamos en un sector, hablando de gastronomía en el sentido más amplio de la palabra, donde nos quejamos siempre y siempre es imposible y el consumidor no entiende y los críticos son unos imbéciles y la prensa no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si yo te digo que es mucho más fácil comunicar una oferta gastronómica tradicional que coctelería, te van a decir que no sé qué, no sé cuánto, pero sí, es muchísimo más fácil, obviamente. No solo tradicional, me refiero a cualquier cosa que implique comida en lugar de... Bueno, digo gastronomía tradicional porque... Entendiendo cocina. Gastronomía sólida, cosas que se comen. Vale, ok. ¿Y hay una diferencia notable o has notado en algún momento una diferencia que sea... que a lo mejor funcione mejor con el público, tenga un peso específico diferente entre diferentes tipos de bebida? Lo que hablabas, por ejemplo, antes me has dicho que el vino comunicaba mal, pero igual me dices, pues hay tal bebida que no cuesta nunca comunicar, o al revés, o que nos cuesta horrores, o que es difícil de sacar, o de que te compren un tema. No especialmente. No. Yo te digo, las dificultades que tenemos de destilados son temas de percepción política. Es decir, que el vino lo puedes promocionar a través de dinero público, es muchísimo más complicado con el resto. Con los destilados. Entonces, estos problemas, sí. Y luego la gente que lo hace bien o que lo hace mal, bueno, a ver, ahora mismo pues es más fácil promocionar o comunicar sobre una bebida sin alcohol. Claro, sí, lógicamente. Que la bebida sin alcohol finalmente es la bebida más comunicada y menos bebida del mundo. Sí. Pero bueno, es una oportunidad para la agencia de comunicación que trabajan con marcas sin alcohol. El consumidor no tiene ni puta... O sea, en fin. Bueno, me voy a tus viajes por el mundo porque siempre que te leo y has venido, has ido, estás contando de algún lugar, alguna referencia en la que estuviste... ¿Con paladar o con papilas para el mundo de la coctelería se nace o el paladar se hace? Como todo se hace. También, no... Hay gente que tiene... O sea, ¿cómo se dice esto? La gente que nace con el oído para la música perfecto, ¿no? Con una predisposición especial. Yo me imagino que hay gente así. O cuando vas a probar la cocina de David Muñoz, sabes que es mucho trabajo, muchísimo trabajo, comer muchísimo, educarse muchísimo, pero que hay allí alguien que otros no tienen, que viene de
nacimiento seguro. Y... Pero perdona que estoy sorbando. No había terminado de contestar, estaba sorbando mi dry martini porque lo peor de un dry martini es dejar que se caliente. Lo peor de que hecho, puede. tenías que tomarte tu Sí, verniz. nos han cambiado la copa, muy amablemente. Sí, al puro estilo del Diego. ¿Dónde estábamos? El paladar se hace. El paladar se hace, ¿no? Y yo, de hecho, creo que es uno de los principales problemas que tenemos para el crecimiento de la industria de la coctelería. No es el paladar del cliente, es el paladar del profesional. Que yo creo que falta una educación mucho más... Lo que reseñabas que antes. No tenemos, en la coctelería tenemos una educación que no suele ser una educación muy formalizada. Muchísimas veces se hace detrás de la barra. Eso es genial porque también te encuentras detrás de la barra personalidades muchísimo más variadas que en otros sectores de la gastronomía. Que se han formado ahí. Pero el problema es que tú tienes que tener un interés, descubrir que tienes un interés, entender que por el hecho gastronómico, que va más allá de que me he encontrado detrás de esa barra y me mola. Entonces yo creo que hacer el paladar, en muchos casos, en el asunto pendiente del sector. Del sector, sí. ¿Cuántos países has visitado con el propósito no de tantos. Parte del bebedor de educar ese paladar? No tantos, pero unos cuantos. Sí, unos cuantos, no sé, no podría decirte. Casi todos los de Europa, obviamente. ¿Vale? 2 o 3 de Asia. Casi nada, dice. Sí, pero es que... También en América Latina, Yo ¿no? tengo un amigo, un barman francés, Nico de Soto. Él ha hecho guest bartending en 150 ciudades del mundo. Es decir, eso es mucho. Sí. ¿Vale? Eso es mucho. Yo no sé. Un poco aquí, un poco allá, diferentes continentes. Sí, bueno, a ver, también es verdad que lo bueno que tenemos en el tema de la coctelería es que al final los países que son de visita imprescindibles son menos. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy dulce donde hay propuestas muy interesantes casi por todos lados. Estaba hablando con Diego Cabrera de Salmon Guru el otro día, que estuvo el mes pasado o hace 2 meses en Kenia. Ir a beber cócteles en Kenia no tiene sentido. Bueno, ahora sí que por lo visto puede que tenga sentido. Pero nosotros no es como la cocina donde tú sabes que tienes que ir a recorrer toda Asia, parte amplia de América Latina y obviamente Europa para hacerte una idea de lo que hay. Nosotros realmente tenemos que ir, si podemos, a Nueva York, a Singapur, a Londres. Todo el resto es genial, pero no es tan esencial. Sí, es ¿no? más opcional, digamos. Aunque obviamente el mundo latino ahora mismo está en pleno boom, pero las capitales de la coctelería siguen siendo Nueva York, Singapur, Londres. Y hablando de la cultura de beber, dado que la gastronomía es cultura, ¿no? Y que dentro del beber encontramos parte de esa cultura, ¿cuál es la diferencia más grande a nivel cultural que has encontrado? También me vale dentro de Europa, porque puesto que tienes un recorrido... ¿A nivel de lo que se consume? O de cómo sí, de la trabaja? cultura del beber, de cómo se percibe el beber, de los ritos o los que hay en torno al beber. Hay obviamente diferencias, que en este país se bebe más duro, en este país se bebe más cítrico, en este país se bebe más dulce, en este país se bebe más amargo. Pero no son unas diferencias tan marcadas como en el tema de la cocina, entre otras cosas porque... Ahora mismo estamos en plena fase de cóctel local, kilómetro cero, etcétera, pero la coctelería nunca ha sido esto. La coctelería nace como un arte, entre comillas, otra vez, cosmopolita. Urbano. Que básicamente cogemos los mejores ingredientes del mundo entero, es una rama del lujo. Claro, lo que pasa es que ahora mismo lo local es lo lujo. Es el lujo, claro. Pero históricamente no era así, entonces... Un ejemplo que siempre utilizo es un cóctel del siglo XIX que se llama Knickerbocker. Knickerbocker es como era el apodo de la gente de Nueva York. La gente que había, como aquí los gatos, pues allí los Knickerbockers. Vale. Y este cóctel se hace con ron jamaicano, con lima, que obviamente no crecía hay en Nueva York. Con sirope de frambuesa y con curazao, que era un licor de exportación. Exótico. Era una manera de que la bebida que representaba a los neoyorquinos era una bebida con casi todos los ingredientes venían de fuera, porque eso era el cosmopolitismo. En ese momento. Y de hecho, después tuvimos una edad dorada muy importante en Madrid, que fue los años 20 y 30 en cuanto a coctelería, y
cuando termina la guerra civil, hay varios artículos en prensa básicamente amenazando a Chicote para que Chicote haga más publicidad para los vinos españoles, porque claro, si hemos ganado la guerra civil, era para acabar con el cosmopolitismo, y el cóctel es cosmopolita. Eso es súper interesante. Había guardado yo un trocito para historia después, así que luego te lo retomo, ¿vale? Con respecto a la cultura del beber, me decías que no hay tantas diferencias, pero ¿existe algo como una coctelería nacional, un beber nacional en España, que es el ámbito que estamos analizando ahora? No. Hay cientos de formas de beber en España, no hay una forma de beber, digamos, Bueno, yo no sé si hay cientos de formas de beber, pero no hay una identidad española relacionada con la... Si nos atañamos a lo que es la coctelería. Sí. ¿Vale? Es verdad que hay cosas llamativas, por ejemplo, la capital mundial del pisco sour después de Lima es Madrid. O sea, sin ningún tipo de duda. Pero primero no hay una identidad coctelera española como si la hay en Italia. ¿Y crees que es algo que puede empezar a pasar ahora? No. ¿Le faltan mimbres? No tenemos interés en esto. Y sobre todo, yo creo que estamos fuera de las fases del desarrollo de intentar coctelería, porque cada propuesta quiere ser única, aunque no lo es. Y todo el mundo está trabajando con unos cócteles que no son reproducibles. Y para poder generar esa identidad nacional necesitaríamos que fueran... Claro, por supuesto. Y yo creo que esta fase ha pasado. Eso sí, si hay una cultura nacional, es el cubata, obviamente. Eso sí es un hecho diferencial, único, muy importante y muy valioso, aunque está un poco desprestigiado, pero... Bueno, me voy a ir directa a la historia de la coctelería porque... Bueno, te tengo que preguntar cómo has aprendido todo lo que sabes, ¿estudiando por tu cuenta? Sí. Rebuscando, documentándote, interesándote... Sí. Porque tienes referencias para todo, eso es... Bueno, yo te lo he dicho al principio, a mí me gusta ir al fondo de las cosas que me interesan. Es verdad que lo has dicho. Y es real, y luego es verdad que la mayoría si quieres interesarte en la historia de la coctelería y del beber, realmente es muy fácil. Porque todo está disponible ahora en línea. Entonces, yo tengo la suerte de haber empezado con el internet. La única cosa que hace falta es tiempo. Entonces, claro, bueno, pues mira, si tú destinas tiempo de tu tiempo, dedicas su tiempo a otras cosas. Yo ahora menos, pero en el momento estaba dedicando mi tiempo a esto. Entonces, bueno, pues eso, dedicarle tiempo. Recolectando toda la información. Claro. Me acabas de decir que en España no hay a lo mejor esta identidad nacional, esta cultura del cóctel, ¿no? Pero sí me gustaría saber... Bueno, algunos te van a decir, sí, la sangría, sí, no sé qué, no sé cuánto. Vale. No. Vale, nos quedamos con que... Pero puntos neurálgicos para la historia de cóctel que hayan tenido un impacto en España. Por ejemplo, estabas hablándome antes de los años 20 y 30 en Madrid. Yo todo está extraído de Mueble Bar, ¿eh? No he ido... sí que hay una... ¿no? Al final de los años 20, pues esa moda del cóctel en Europa que sí sobrevive en Estados Unidos en base a lo que te he leído a ti, ¿no? Leo también que hay un auge del tiki después de la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene, porque yo he visto coctelerías tiki en España, pero son posteriores, no pertenecen a ese tiempo. Bueno, me pregunto. La primera coctelería tiki de Madrid, ahora mismo no tengo la fecha en la cabeza, yo creo que abrió en los años 50. Sí, yo creo que 50, que es el House of Ming, que está en Castellana. En Castellana, de hecho, cerró hace relativamente poco. Y hay una tradición muy fuerte de coctelería tropical, en particular en Barcelona, pero nos quedan un par de ellas en Madrid. Sí. Muchas de ellas abren en los años 70, que no se llama coctelería tiki, se llama coctelería tropical. La mayoría de estos establecimientos solo han conservado lo peor de la coctelería tiki, no han... La coctelería tiki es una coctelería que es muy importante porque es una coctelería primero de producto fresco y de trabajo de cocina. Vale. Es lo que se ha redescubierto en los últimos 20 años, es hasta qué punto el trabajo hoy del coctelero con los fogones, con sus infusiones y tal, es una cosa que se hace en la coctelería tiki. Pero la coctelería tropical, tal y como la conocíamos en España hasta hace poco, es justo el opuesto de esto, es la perversión de estas cosas. Es cómo había evolucionado, desgraciadamente, la coctelería tiki en Estados Unidos, y nosotros recibimos esto cuando ya está pervertido en Estados Unidos. ¿Y qué más
puntos neurálgicos o puntos relevantes, ¿no?, para la historia del cóctel en España. En tu libro hay un montón de explicaciones y de referencias, ¿no? Pero esta es de Estados Unidos, ¿no? Dice que en la década de los 60 allí cae el consumo. Dice, en los años 60 los modernos beben vino y fuman porros, ¿no? Como que es el anticóctel, lo que tú decías, lo contrario de esa exclusividad o de esa sofisticación, ¿no? Que a lo mejor estaba... Porque cada vez haces lo que tus abuelos hacen, no lo que tus padres hacen. Bueno, los abuelos, no digo que los abuelos de Estados Unidos fumaban porros, pero no bebían cócteles. Que intentas ir... No, es que es muy mal ejemplo, perdón, porque en Estados Unidos sí que bebían cócteles. Pero bueno, el vermut es un buen ejemplo en eso. Nuestros padres no bebían vermut, los abuelos sí. Y ahora tenemos otra vez el ritual del aperitivo a tope, ¿no? ¿Qué sucede después de esos años 20, de esos años 30 en Madrid? Que decías, ¿en qué momento el cóctel vuelve a recuperar un espacio en el ámbito público, más allá de... o con Chicote, pero... La historia de la coctelería en España es realmente interesante. De hecho, si todo va bien, el próximo libro que voy a publicar, y lo hago... No lo voy a publicar yo, eso es a través de la Academia de Gastronomía de Madrid, y estamos trabajando con Abraham Rivera, que es el otro que trabaja en el proyecto a nivel de redacción. Estamos trabajando sobre la historia de la coctelería en Madrid. Lo primero que es muy llamativo en España es que la coctelería no se recibe como otros países europeos desde Estados Unidos directamente a este país, sino que nosotros lo recibimos a través de Francia. Entonces la coctelería ya está un poco pervertida. ¿Y por qué lo recibimos a través de Francia en nuestro caso? Porque la modernidad, porque el siglo XIX español fue muy complicado. Entonces había turistas estadounidenses en París, había turistas estadounidenses en Londres, había eventos de la modernidad por todas las capitales europeas, y allí pues había guerras carlistas, acción-reacción, un toque de liberalismo, liberales ejecutados y tal. No había tiempo para recibir esa influencia del país más... el país clave de finales del siglo XIX, principios del XX, que es Estados Unidos. Pues lo recibimos a través de Francia, que ellos lo habían recibido 20 años antes, pero ya lo recibimos mezclados con rituales franceses que no tienen nada que ver con la coctelería. Entonces es todo una cosa, un batiburrí un poco raro, pero que nos lleva a cosas como el Marianito del País Vasco o la media combinación de Barcelona y de Madrid, que son deformaciones del cóctel americano, estadounidense, malentendido. El accidente de la historia nos lleva a estas formas. La segunda fase sería la de los años 20 o 30, con una profesionalización de gente como Chicote y otros, que eso sí empiezan a volver a estos cánones de la coctelería clásica, que eso es una fase excepcional que acaba como tantas otras. Lo menos dramático de la guerra civil es obviamente el final de la edad de oro de la coctelería. Pero poniendo en contexto históricamente es importante saberlo. Sí, es una de las cosas que, claro, es que en Gran Vía, por ejemplo, pues todos los cinemas tenían una barra de coctelería. Eso es una locura absoluta, pero es así. Y luego, los años 50 también, es que ha sobrevivido bastante el cóctel en España, bastante más que en otros países europeos, porque en otros países europeos, por ejemplo en Francia, el cóctel es algo que se transforma en algo de hoteles, exclusivamente de hoteles. Y en España, pues en particular en Madrid, sobrevive Chicote, en Barcelona sobrevive Boadas, tenemos al Balmoral aquí en Madrid, tenemos unos cuantos otros, Gaviria, tenemos unos cuantos otros sitios fuera de hoteles. Sobrevive la coctelería a pie de calle. Eso es fundamental. Pero hay un público rarísimo, que es una mezcla que solo se da en España. Es que imagínate el Balmoral a principios de los 80, tú tienes a generales, aristócratas y mezclados con loquillo o lo de la movida, y eso es algo, porque claro, o sea, me encantaría ver esa foto, la verdad. Yo no tengo ni me encantaría, y he leído mucho sobre coctelería. Yo no sé. Yo no conozco en los años 70, 80 de ningún país en Europa donde cuando te describen la clientela de una coctelería te dicen generales del ejército y aristócratas. Es como, ¿qué coño es esto? Sí, ¿no? Que pertenece a un contexto histórico muy particular, que era el que había aquí, ¿no? Pero yo también creo que es una noche
sea, yo saliendo de la coctelería, yo cuando llegué a España y descubrí Tony 2, todavía tenías estas mezclas que era imposible de entender. O sea, o de imaginar en otro un lugar. martes por ¿no? la noche en Tony 2 a las 3 de la mañana ves a que te dicen que es una antigua estrella de la televisión, esta señora de 70 años que está buscando lío con un chaval de 30 y gente... Sí, la muy mezcla de bien, personajes. Y dices, pero ¿qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Y esto me parece que es una cosa que hemos perdido, desgraciadamente, pero es una cosa que era muy, muy, muy española y que fue un momento que también tuvo efecto en la coctelería. Me estabas hablando como de los 80. Sí, bueno, sí. Aprox. Sí. Vamos a irnos como 20 años más acá, o a finales de los 90 a los 2000. Podemos hablar de una democratización del cóctel, de una extensión de los lugares y los momentos de consumo y el potencial cliente, el perfil, o no podemos hablar todavía en este siglo, al principio de este siglo, de ese fenómeno. Sí, a ver, yo creo que hubo momentos, ¿no? A ver, aquí solo puedo hablar de Madrid porque yo no estaba aquí, yo llego a España en 2008. Vale. Pero bueno, por lo menos he hablado con gente que estaba, profesionales que habían arrancado en estos años, aquí de Madrid, que de fuera de Madrid muchísimo, muchísimo menos. Pero me parece que los primeros 20 años de este siglo, pues sobre todo la primera década, era un momento en que según las ganas que les ponían algunos profesionales, o sea, por ejemplo, pues el papel de alguien como Carlos Moreno, que fue absolutamente fundamental cuando estaba trabajando en el Urban, dio una nueva visión, había sitios como Del Diego o como el Coq, que son sitios esenciales de nuestra historia coctelera, pero que hacían y además siguen haciendo lo que hacen, que esto es súper valioso y también muy único. Hay pocas capitales europeas que pueden presumir de sitios aquí como Del Diego el Coco, en Barcelona como Boadas, el Ideal, etc. Muy, 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 muy pocas, pero hacía falta un aire fresco, ¿no? de influencias de fuera y de querer hacer más, que Carlos aportó, y luego aportó Diego Cabrera, que fue como en plan, estamos al principio de algo nuevo, y esto se quedó en agua. No me gusta decir en agua de borraja porque R y J para mí es muy complicado, entonces se quedó en una mierda el vocabulario. Pero lo más importante que ocurrió en la primera década del siglo XXI fue la moda del gin tonic. Sí. Que ahora mismo pues sí nos acordamos y reímos del efecto de ensalada de fruta y todas esas cosas, pero yo estos días estaba con un grupo de barmanes de fuera de España y te dicen, hemos tenido que venir a España para aprender a hacer un gin tonic bien, que es profesionales. O sea, la meca del gin tonic, perdón que estaba bebiendo, la meca del gin tonic es España, sí, a nivel Europa. Lo sigue siendo, a nivel mundial. A nivel mundial. Te vas al Reino Unido en un bar que bueno, tal, sí, claro. y es imbebible. Hasta te lo hacían sin hielo, imagínate. Lo del hielo es un drama. Sí, perdón, hago un paréntesis. El es un drama fuera de España, ¿no? Yo he estado, o sea, cuando he estado un poco tomando... Bueno, a ver, te cuento. Cuéntame. Ayer estaba sentado en la barra Estamos grabando esto el día después de la reapertura del Salmón Gurú Nuevo. Correcto. Estaba sentado en la barra con un barman francés y no sé lo que pasa. Normalmente el Salmón Gurú tiene máquina, pero allí, pues no sé, igual las nuevas máquinas no han llegado, lo que sea. En fin, hielo de bolsa. Y estaba con un barman francés y me dice, ¿y este hielo? Yo, sí, ¿y este hielo que viene en bolsa? ¿Y qué pasa? Y digo, pues en este país hay muchos bares que no tienen máquina y no es porque quieren ahorrar dinero, es porque es muy cómodo. Que este hielo está de mejor calidad. O sea, que no había visto hielo así en su puta vida. Que claro, hielo de gasolinera, la gente cree que es una mierda, ¿no? El hielo de gasolinera es maravilloso muchas casi veces. El mejor hielo del mundo. Hay gente que te compra una máquina japonesa que hace un hielo ridículo que les cuesta una fortuna y dices... Es peor hielo que... Es peor, sobre todo... aquí en Madrid tenemos bastante suerte porque te vas a Barcelona, si se hace con agua sin filtrar la máquina de hielo, oye, cómprate hielo de bolsa porque lo que me estás dando es una cosa que es ridícula. O sea, el hielo lo hacemos muy bien, el gin tonic lo hacemos muy bien, y el gin tonic, otra vez vuelvo a lo que estaba diciendo, todo el mundo se ríe ahora mismo del gin tonic, pero el gin tonic es
algo que ha puesto el foco en el profesional y le ha dado ganas de descubrir otras cosas, pero sobre todo yo creo que es la primera ocasión en la historia del bar con destilados de que muchas veces el cliente sabía más que el profesional. Porque la moda estaba tan potente que el cliente venía y le decía, yo quiero una ginebra así, yo quiero una ginebra así. Y el profesional en muchos bares mediocres, entre comillas, de repente no era no estaba controlando la situación, claro, estaba controlando el cliente, tenía ¿no? que formarse. Y eso abrió la puerta a la explosión que tenemos Parece ahora una reflexión mismo. buenísima, no lo había pensado Sí, nunca así, pero tiene mucho sentido y es interesante que el gin tonic sea la puerta para muchas otras cosas, ¿no? Que, como dices, igual ahora hay gente que reniega el gin tonic. Bueno, algunos audientes igual dicen que no, pero es una de las reflexiones que me ocurre cuando me he tomado 2 dry martinis. Por ejemplo. Hemos hecho análisis un poco de historia coctelera en España, hemos hablado del principio de siglo. ¿Hacia dónde vamos ahora mismo? Si paramos hoy es 22 de mayo, nos escucharán en verano esto, pero hoy, si paramos el tiempo hoy, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde está puesta ahora mismo la brújula, el camino? Bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que había cada vez más ofertas que se centran en lo local. Sí, desde luego. De tal, kilómetro cero, etcétera. Que yo creo que muchos lo ven como una revolución, pero para mí, si me pongo las gafas más de sociológicas, antropológicas y tal, solo es es que cuando te comentaba el Knickerbocker en Nueva York, que claro, que era en plan el cóctel emblemático de la ciudad, todo venía de fuera, pero claro, era un cóctel esto es el lujo, y el lujo es lo de fuera. Y ahora hemos hecho el camino inverso. El lujo, lo de local. Entonces piensan que están haciendo esto porque temas de sostenibilidad, etcétera. No. Estás haciendo esto para que el cliente acepte pagarlo 15 euros. No por otra razón. Que no nos mentemos. Que hay mucha gente que habla de sostenibilidad que no... Mira, estaba pensando el otro día en un bar que tú haces cóctel sostenible. Plásticos fuera, productos de pequeños productores que están al lado y tal. Yo luego cojo esto, lo transformo y hago mi producto, todo sostenible. Sí, pero el 30 o el 40% de tus cócteles el cliente no lo acaba. Tienes que tirarlo al... Reducir dosis, quieres decir. No, es que reducir dosis, no, es que no acaba porque es malísimo. Ah, vale. Está bien, pensé que decías por euros, demasiada cantidad. todo 100% sostenible, el cóctel no me lo bebo. ¿Eso es sostenibilidad? No, sostenibilidad obviamente es que no haya merma. Y lo siento, pues la merma es también pues lo que queda en el vaso. Que el dry martini que tengo ahora mismo, yo te prometo que no hay merma. Que David no va a tener que echar nada al fregadero. ¿Vale? Y eso es una de las cosas del circo. La sostenibilidad hasta el último sorbito de la bebida. Uno de los circos que, a mí, sinceramente, y sé que suena feo, me da igual la sostenibilidad. Yo no vengo a un bar de cócteles para sostenibilidad. Pero y si viniendo a un bar de cócteles, además, no, o sea, es imposible que... No, es posible. No es una opinión permeable, quiero decir. No, me refiero al hecho de que, y si yo en un bar de cócteles, además de que vienes y te gusta y lo hago bien, puedo sumar ese plus. Esto no estaba en guión, lo de hablar de kilómetro cero, pero si es algo, igual que en la cocina, si es algo que además yo puedo darte... A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien, pero tenemos que... Pero no justifica tu visita. No irías a un sitio porque sea... Bueno, incluso yo te diría que si me dicen kilómetro cero, igual no voy. Pues no te diré, entonces si vamos a alguna kilómetro cero no... No, pero hay algunas muy buenas. Yo sé ya que... No, sí. Yo sé que... Es porque lo he hablado mucho con él, pero nuestro amigo Mario de Angelita, que hace un trabajo así, hace un trabajo que es pionero y que es muy llamativo y de muchísima calidad. Entonces no estoy hablando de este tipo de casos. Yo no me dejo un sorbito del cóctel en Angelita, te lo digo ya. O la gente en Mallorca, pues todo el grupo de sala de personal, etcétera, hacen un trabajo que es muy llamativo, ¿vale? Pero no. La realidad es que ahora mismo esto es lo que hay que hacer, eso es la moda y hay mucha gente que está poniendo en este mundo y pues eso es lo que te digo, el cóctel no se bebe, entonces es sostenible. Sí, que hay que llegar hasta el último trago, digamos. Bueno, a ver, y perdona que te interrumpa otra vez. No. Uno de los grandes problemas que tenemos en la industria hoy en día es que los barmanes no beben sus tragos.
Como si un cocinero no probara sus platos, ¿quieres decir? No, sí, pero que el tema es que un sorbo, 2 sorbos está bien. Pero claro, un cóctel es una bebida evoluciona, sí. Una acumulación. El cocinero lo tiene, es que también es una de las cosas que igual no se entiende en el mundo del bar, cuando se quiere ver en el espejo de la cocina. Yo voy a un menú de degustación que tiene 54 pases. Por decir algo. Sí, bueno, o 227, o sea, da igual. Cada plato son 2 cucharas. Entonces, te gusta o no te gusta, pero no tienes tiempo de aburrirte. Pero cada cóctel son 12, 15 centilitros o peor, sí. o más. Entonces, claro, y va cambiando además, como acaba de pasar ahora David, nos ha cambiado las copas, las ha enfriado, etc. Si haces en plan una coctelería que es muy efectista, muy wow, que sabor impresionante, ya... Pero no es como 2 cucharas, no son 2 sorbos, son 12 centilitros. No, si se trabaja con otras medidas, con otras cantidades, la experiencia es diferente. Claro, obviamente. Si el barman, antes de ponérmelo en carta, tienes que haberlo bebido entero. Si no, y eso es uno de los problemas que yo veo. Me has dicho un poco hacia dónde vamos. Algo que le falte a la escena nacional del podcast, iba a decir, madre mía, del cóctel, que ya no sé lo que digo. Lo que le falta y algo que le sobre. Lo que le falta a la escena nacional del podcast es un podcast más. este podcast. No, pero y cerramos con esto la parte de historia de coctelería de España, ¿no? Me acabas de indicar, o de darme un poco una visión de hacia dónde crees que va el tema. Si España pudiera ser un jugador, ¿no?, en esa escena internacional que mencionabas de Nueva York, Londres y Singapur, repito, yo soy una recién llegada, pero creo que está pasando algo en España, no hace falta tampoco tener muchísimas luces, ¿no?, en el sentido de que a nivel coctelería, y no hablo solo de las listas, sino a nivel de calidad, algo que estando las cosas como están, para que España fuera no quiero decir ni un referente siquiera, ¿no?, pero para que se consolidara ese buen momento del cóctel en España, algo que falte, algo que sobre. Realmente hoy España es una potencia, sin ninguna duda. No lo quería decir yo, pero le he dejado que lo diga él, por si acaso digo algo que no debería. Bueno, yo tengo un interés velado en decir que España es una potencia, pero estamos muy por encima de lo que o sea, si tú ves las listas como 50 Best, la representación de España en comparación con su población o su tradición coctelera es muchísimo más alto de lo que es. Yo sé que vamos a hablar de esto en un rato, pero yo no estoy totalmente convencido por lo que hay en la lista. Creo que hay un lado de espejismo muy importante, y creo que para la perenización, para que en 10 años podamos seguir hablando de esto y de la coctelería, no solo en España, en muchos otros países, hay muchísimas cosas que hay que cambiar. Pero no, estamos en un momento muy bueno y somos una referencia. Igual no somos una referencia para gente que viene de Estados Unidos o de Inglaterra o de Singapur. No. Son líderes y lo ven de otra manera. Que somos referencia para otros cuantos mercados muy interesantes, sin ninguna duda. Antes de cerrar el tema historia, hay algo que me interesa mucho, nivel sociológico, nivel antropológico. A mí esto me gusta traerlo mucho a la gastronomía porque me divierte un montón y me parece interesante además, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y has empezado esta charla muy al principio hablando de la coctelería como algo que nace para marcar una diferencia al final, social, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cóctel con el estatus, François? Uy, es el lujo tiene... Hablamos a lo largo de la historia, no ahora mismo, ¿eh? No me refiero ahora al momento actual, sino... Siempre lo ha sido, el lujo es un tema de estatus, siempre lo ha sido. Entonces, ¿y ahora? La coctelería es una rama del mundo del espectáculo, te decía antes. Sí, por eso. También del lujo, o sea, eso no hay ninguna duda. Y vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, la obsesión con la sostenibilidad que tiene la gente está relacionada con el estatus, con el lujo, que estamos en un momento donde te dicen que no puedes, o sea, no quiero hacer política, pero que el tema de los coches, etcétera. Sí, hombre, vale, que yo tengo dinero para vivir en el centro de la ciudad, no necesito el coche. Sí, pero quien necesita desplazarse por trabajo o por la cuestión que sea. La cuestión es esto, estamos ahora mismo en el sostenible porque es más caro y de esta forma, nuestro público se lo puede pagar. O sea, que antes he hecho una pregunta que realmente, si atendemos a esto, es un poco absurda, porque yo hablaba de la democratización del cóctel y a lo mejor en el cóctel no llega a producirse algo tal como la democratización. Sí,
sí. Estoy autoanalizando mi escaleta de preguntas ahora con François aquí en directo, pero... Sí, se está produciendo la democratización sin ningún tipo de duda. Del consumo de cóctel. Aquí los matices son numerosos y eso es complicado porque tenemos el tiempo que tenemos, que es amplio, pero que ya hemos hablado mucho y nos quedan muchas cosas por cubrir, pero incluso sabiendo que estamos en un mundo del lujo, hay varias capas en la industria del bar. Entonces hay bares que te van a hacer, pues antiguamente iba a ser el mojito del montón, pues seguimos con el mojito del montón, seguimos con el Negroni del montón. Eso es un lujo asequible. Sí. Es un consumo supuestamente sofisticado, asequible para muchísimo más personas, porque al final un cóctel, el coste de un cóctel medio en una coctelería medio decente en España no es más alto que lo que pagamos hace 10 años para un gin tonic, incluso muchísimas veces es inferior. Pero hay esta rama, cuando vas a ver en las cosas un poco más avanzadas, que es para un público menor y tal, y que se van a centrar en otros tipos de códigos. Los sostenibles es uno de ellos, los productos caseros es otro de ellos, o el trabajo con destilados mucho más caro que lo normal. Aunque en España estamos muy atrasados con eso. Si hay uno de los problemas con España es que el consumidor sigue siendo, ginebra exceptuada, muy marquista. Sí, dices la marca y la combinación del cubata, en realidad, sí. Y el profesional, en particular el dueño de bar, depende en muchos casos del acuerdo con las marcas, es decir, cuánto es el acuerdo financiero con las marcas para la viabilidad de su bar o para sus beneficios, que es una cosa que ya no ocurre en muchos países y que es ilegal en algunos. Es decir, tú te vas a Little Red Door, que es según 50 es el mejor bar de Francia, según mi gusto el segundo mejor bar de Francia. El primero es el de un amigo. Y allí trabajan con las marcas que les da la gana. Sí. No están condicionados por eso. Es decir, esos son los problemas que tenemos en España. Es que yo voy a un restaurante de un chef y tal. Bueno, obviamente hay marcas como Joselito y tal, pero vas y el tío tiene su proveedor de verdura y su proveedor de carne porque es la calidad que busca o que quiere. Busca. En el mundo del bar es en plan, la diferencia en tener esta ginebra o esta otra ginebra de tiro es cuál es el acuerdo económico. Entonces también es otra de las razones por las cuales digo que el bar no puede pretender ser a la altura de la cocina, de la alta cocina. Porque está más condicionado. Porque por eso. Estáis todos vendidos, comprados por las marcas. Entiendo. Voy a irme ahora a tus libros. Solo tengo uno, que lo tengo aquí, que espero que me eches una firma antes de irte para tenerla de recuerdo. Depende de cómo acabe la entrevista. Eres zurdo o diestro, si no con la mano que no, ya vemos cómo acabamos. Veo que tienes 2 monográficos, un libro centrado en el sector y otro que es más recetario y guía. No es un recetario, que es lo que a mí me encanta de este libro, es casi un manual, ¿no?, de instrucciones. Si tú quieres hacer cócteles, ¿no? Entonces, Mueble Bar, que tiene prólogo de Diego Cabrera, como hemos dicho antes, tiene incluso instrucciones sobre cómo utilizar el libro. Lo cual puedes hacer este recorrido, puedes hacer otro, pero bueno, si quieres hacer cóctel y quieres comparar tu receta con la mía, entonces me parece una lectura muy divertida como lector. Está dividido tiene 2 partes, ¿no? En la primera, que para mí, que no tengo todas esas herramientas básicas, François hace una descripción de cuáles son los cócteles que se van a hacer en casa, los utensilios, la cristalería, el mueble bar, la despensa, la compra básica que deberías hacer, y está hecha de una forma muy práctica, ¿no? Bueno, esto puedes prescindir de ello, te recomiendo el otro, con esto puedes hacer esta otra función. Entonces, a mí esa parte práctica me encanta. Y luego la segunda parte ya son diferentes fórmulas en base a familias de cócteles, ¿no? Si controlas hacer esta fórmula, esta familia, podrás hacer todos estos derivados, ¿no?, que te explico aquí y tal. Y luego tiene un par de anexos. A mí este libro me encanta, o sea, me fascina. Yo quiero que me cuentes, porque me parece, estamos hablando de la coctelería en España hoy, y me parece que es un recurso bibliográfico, un recurso interesante e importante ahora mismo. Además hay algo que me gusta mucho, que él dice ya en el principio: puedes leer este libro o utilizarlo en formato menú degustación o a la carta, es decir, como yo te lo propongo o como a ti te dé la gana. Me hace mucha gracia ese paralelismo. Luego, François también es autor del gran libro del Vermut,
con más de 100 maneras de tomarlo, 101 cócteles to try before you die, es decir, 101 cócteles que deberías probar antes de morir, ¿no? Y luego uno... Ojalá más. Ojalá más, pero bueno, hay 101. Y luego un cuarto que se llama Prohibitions. Este no sabía, esto ha sido ya bicheando para hacer esta entrevista, no sabía que había escrito este libro, que también me parece muy interesante y daría para otro podcast en sí mismo, ¿no? Sobre las prohibiciones derivadas de políticas que han regulado el alcohol o lo han limitado a nivel estatal. Pero yo me quiero centrar en Mueble Bar, no solo porque es el más reciente, sino porque es el que yo he leído y me parece muy, muy guay. ¿Cómo surge este proyecto? Que es de Avalon Books, perdón, que no lo he dicho, está editado con Avalon. A ver, bueno, hablando de quién lo ha editado, el título del hombre, si sois de... que lo tengo aquí mismo. Si queréis comprarlo y sois de comprar en línea en el monopolio no estatal, pero monopolio al fin y al cabo del e-commerce. Del e-commerce, os digo que no podéis poner Mueble Bar Monty porque os va a salir un Mueble Bar real. Como tal. Que poner un Mueble Bar libro. Si no, no lo vais a encontrar, que es uno de los problemas que tenemos, que no nos imaginábamos que el motor de búsqueda de esta ya, web eso es algo que no puedes prever, ¿no? Tan malo. En fin, ¿la pregunta era? No, la pregunta era ¿cómo surge este proyecto? No te voy a preguntar por todos los que has hecho, te voy a preguntar por este porque me gusta mucho. ¿Cómo surge este proyecto de escribir Mueble Bar? Mueble Bar aparte es... Primero, yo tengo aparte que me encantan los colores de la portada. Sí, está preciosa la portada, aunque lo diga yo. Yo tengo 4 libros publicados y ¿sí? La particularidad es que ninguno de los libros que he publicado hasta ahora es idea mía. Vale, pues esto me interesa. Siempre ¿ves? Es un editor ¿Cómo surgen? que me contacta. Te han venido a buscar. Y bueno, en este concretamente es porque durante la pandemia, pues aburrido en mi casa y además con muchas botellas y además organizando una futura mudanza, digo, pues hay que limpiar botellas, O sea, limpiaste tu Mueble Bar para escribir Mueble Bar después. Estaba haciendo cada día estaba haciendo un cóctel y contaba un poco la historia del cóctel, ponía la receta adaptada y tal. Y al finalizar el encierro, pues me llamó John Sarabia, que es el editor de Avalon Books, y me dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro no basado en Twitter, pero más o menos esta idea de acercar la coctelería al público final, porque asumimos que... O sea, es un proyecto editorial que nace en las redes. Sí, bueno, sí. Sí. Suena feo, ¿no? No, suena guay. No de algo que hiciste para todo el mundo en redes ha salido algo que se puede tocar y se puede palpar. Yo soy del viejo mundo. Del papel. Del papel. Y fue un poco en plan de qué podemos hacer y la idea pues surgió de allí, ¿no? Que vamos a hacer algo que sea fácil, práctico, que se pueda leer de la manera eso que es. sea. Obviamente que sobre todo que es tener práctico. Un tono el tono es divertidísimo. Yo mío. me he echado muchas risas en casa leyendo este libro un domingo por la mañana, solo por escucharle a él cómo se comunica. Bueno, escucharle en mi cabeza, ¿no? Pero leerle a él cómo se comunica con el lector. La gente que me conoce cree que soy un plasta, así que te agradezco el comentario. Realmente es eso, es que yo al final llevo más de 10 años haciendo cócteles en casa, antes mucho más que ahora, y claro, he cometido muchísimos errores. Y ahí están todas las correcciones. No. Y luego también yo sé de mucha gente que tiene reticencia a la hora de hacer cócteles en casa y que no hay razón. Y además estamos ahora mismo en un momento de la coctelería, volviendo a lo que estábamos comentando sobre las tendencias en el mundo de la coctelería, donde la gente va a un bar a probar fórmulas que son imposibles de reproducir en casa. Eso es cierto. Con lo cual yo prefiero, digo, pues mira, si te interesa este mundo de la coctelería, aprende a hacer un buen dry martini, un buen daiquiri, un buen negroni en tu casa, porque cuando vas a llegar al bar más conocido de la ciudad no te lo van a hacer. Entonces, así como ya tienes este bagaje, puedes probar las coctelerías creativas y decir, un poco demasiado creativo esto. O al contrario, me está flipando porque tiene esto y lo otro. Wow. Sí. Educar el paladar, educar el consumidor. Yo creo que educar el consumidor, he hablado mucho de los profesionales, que los que queda por desarrollar, pero yo creo que también tenemos este trabajo de educar al consumidor, porque lo que queremos es tener una cultura de la coctelería que es viable, que nos va a dar para muchos años, porque todos, incluso la gente un poco más los pesos pesados de esta industria, ahora mismo en España, tienen 40, 45 años, entonces necesitamos unos 20, 25 años más para poder tener una hucha y jubilarnos. Entonces tenemos que todos que trabajar para que este consumidor siga llegando. Y eso pasa porque otro de los grandes temas que me hubiera gustado tratar contigo, pero es como lo otro, nos llevaría un podcast entero, ¿no? Un capítulo entero, es el tema de la coctelería a nivel
del ámbito privado, de la coctelería doméstica, igual que sabemos hacer recetas de comida, ¿no? Aprender a hacer recetas de bebida. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos he estado 2 veces, la última que estuve en casa de amigos y el marido de mi amiga, que es americano, cuando llegamos a casa me ofreció un cóctel. Claro. ¿No? Entonces fue como, oye, ¿quieres tomar? En mi casa sería, ¿quieres un vermú, un blanco, un tinto, una cervecita? Tal? Oye, ¿te apetece un Manhattan? ¿Te apetece un tal? Y tiene el mueble bar, literal, preparado para... Eso sí que es algo totalmente, cultural y yo no estoy pretendiendo cambiar este hecho cultural. No, pero me parece interesante. Un momento donde tú puedes ir a casa de un amigo aquí en Madrid o en Alicante o en Valladolid, donde fuera. Sea, y te dicen, oye, ¿qué es un aperitivo? O tal, te puede poner un vermut, te puede poner una manzanilla o te puedo preparar algo con lo que tengo. tengo. Hacer un Negroni y que no sea visto como en plan, está intentando lucirse, ¿no? Sí, que no es algo snob, ¿no? Imagínate, tú invitas a amigos a tu casa para el día de la noche del sushi. Sí. Eso no es snob. No. Entiendo lo que dices. Pero hacer un Negroni, una Dunes, un Dry Martini es en plan, ¿cómo va este? Coño, que es muchísimo más fácil. Bueno, quizás puede sonar pretencioso, pero en realidad tampoco... Es muchísimo más fácil hacer un Negroni que un sushi correcto. Sí, desde luego. Bueno, además, sushi además es elegido... Si yo voy a la casa de un amigo, pero yo conozco amigos que no saben nada cocinar, se hacen noche de sushi, digo, pues joder, me inspira más confianza que me hagas un Negroni y a comer tu sushi, tío. Se tienen que comprar mueble bar y después... después de leerlo entero hasta los agradecimientos. Hasta los agradecimientos. No, yo me lo paso muy bien con este libro. Te lo digo, se lo dije a François un día en modo friki, le dije, oye, soy muy fan de tu libro, porque me lo he pasado bien y a veces es difícil encontrar lecturas con las que tú estés en casa, estés leyendo y de repente te saltes una carcajada porque el autor te ha soltado algún comentario, ¿no? Hay un momento que dices, pues al que no le apetezca rayarse con la movida del hielo de hace 150 años, ¿qué tal? Eso que se lo salte, pero que vaya... Que es un libro que tiene más de un tipo de lector y que como lector puedes leer de muchas formas distintas, que no pasa con muchos libros. No viene igual a cuenta, pero tenía un amigo hace 20 años cuando éramos todos jóvenes, lo veías una noche allí en un bar hablando con una chica y te acercabas y decías, hostia, este está ya trabajando bien. Te acercabas y escuchabas que estaba hablando de la 5ª reforma del Estado de Bélgica. Y dices, no. Entonces digo, sí, a mí me interesa el tema del hielo, me interesa muchísimo la historia de la coctelería, me interesa muchísimo, pero no voy a estar Sí, no voy a hacer que el otro tenga que pasar por una... Sí. Qué interesante. No, sáltate la página. Si te interesa, léelo. Sáltate las páginas. Tienes la opción de... No seas el pesado de la 5ª reforma del Estado. Por favor. Bueno, esto sobre mueble bar. La realidad es que en mi borrador había 2 preguntas que ahora mismo no están, que están relacionadas con el hecho de que François, además de todo esto que nos ha contado, bueno, hay 2 cosas. Tenemos que hablar de Amarguería un poquito. Me gustaría hablar un poquito de Amarguería antes de terminar y de ir cerrando. Amarguería es una microagencia. Ellos lo llaman microagencia. Está así definido en la web. No llamo nada, especializada en estrategia para vino, aperitivos, destilados, ¿no? En Beber Magazine había un titular de... Bueno, Amarguería es François Monti y Roberto Castán. Roberto Castán. Es Roberto Castán y luego de vez en cuando viene. Pero quiero decir que no se me olvide mencionar a Roberto. En Beber Magazine la agencia de estrategia que funciona como un bar. Creo que es el titular, ¿no? Sí. Un mordisquito de qué es Amarguería, qué hacéis en Amarguería y por qué está relacionada, por qué yo la traigo a este podcast, que es porque está absolutamente relacionada con el mundo de la bebida. Es una agencia que, dentro de que hay muchísimas agencias de comunicación, está súper especializada, lo cual es algo difícil de encontrar. Bueno, primero yo no nos llamaría una agencia de comunicación. Bueno. Y cuando esta cita que dices, yo lo comenté porque a la diferencia de un restaurante, o sea, en Highball, la newsletter, tengo un proyecto de artículo veremos cuando tengo tiempo. Yo no sé lo que va a llevar el artículo, no sé de qué voy a hablar, pero ya tengo el título. Muy bien. El título es La tortilla de Mugaritz. La tortilla de Mugaritz. Porque no vas a Mugaritz a pedir una tortilla. No. Pero es que en un mundo del bar vas a un bar y no tienen dry martini en el cata y pides un dry martini. Y no hay ningún problema. Es una de las cosas que a veces tenemos problemas en hablar con profesionales de determinados establecimientos que ellos les suponen un problema. No, coño, que tienes que hacer dry martini. Yo cuando digo esto de Amarguería es una agencia que es como un bar
es porque nosotros, pues, a ver, hacemos esto y esto y esto, pero si quieres esto, pues igual lo podemos hacer también. Vale. ¿No? Hacéis fuera de carta también, Bueno, digamos. Hacemos fuera de carta porque, entre otras cosas, yo no creo que tengamos carta. Bueno, quiero decir Pero que trabajamos a gusto de... trabajamos con este nicho del nicho del nicho Ujú, del nicho. Y estamos trabajando con marcas, con bares, con hoteles, con restaurantes y queremos ayudarles a llegar a sus metas. Entonces, mi trabajo, si hay que hacer una nota de prensa, se hace. Pero mi trabajo no es hacer bueno, mi trabajo de la agencia no es enviar hacer notas de prensa, sí, lo entiendo. No estamos hablando de eso, entonces estamos haciendo un poco de todo. O sea, tú puedes tener un sitio que te dice, bueno, yo tengo un restaurante que funciona bien, pero tengo una barra, necesitamos animarla un poco, quiero hacer cócteles. Pues venga, hablemos de esto, cómo hacerlo. O tengo otro sitio que va a decir, no, yo tengo un bar, una oferta de coctelería que está muy buena, pero no llegamos al consumidor o queremos ser más conocido y tal, ayudamos. O sea, hacéis proyectos de cero, pero también entráis en proyectos que existen porque necesitan un cambio, una mejora, una renovación. Eso te digo, tú entras en un bar, no conoces nada de cócteles y vas descubriendo poco a poco. Entras en un bar, sabes mucho de cócteles, ves la carta, sabes que necesitas esto. Uh-huh. Te has tomado 2 cócteles, quieres un tercero y vas fuera de carta, o sea, esto. Uh-huh. Ok. Antes has hablado del espejismo de las listas y yo no quería terminar este podcast porque eres el único invitado. No quieres terminar este podcast. No quiero terminar este podcast, eso es real, porque estamos aquí de maravilla. Y la verdad es que podríamos echar aquí la Hombre, tarde. yo sobre todo con los Dry Martini de David podría seguir aquí un par de horas Mientras más, no nos falle David, podríamos seguir. Como normalmente el podcast se escucha en el coche, en el metro o corriendo, pues ya estamos llegando al límite de... Sí, estamos acercándonos al final de esta conversación, que no tiene por qué ser la última. A lo mejor hacemos temporada 2 y hacemos... Eso es. Tú eres chair de The World's 50 Best Bars Academy. ¿Nos puedes contar qué significa ser chair de una lista como 50 Best? ¿Qué hace un chair? Vale, pues somos... Un chair, como lo he dicho, ¿eh? ¿Qué hace un chair? Un chair. Hace un chair que no es una silla. Que no es una silla, pero se escribe como una silla. Presidente de la academia para un territorio determinado somos... ¿Cuántos territorios divide la 50 Best? Porque tú eres España y Portugal. A ver, en algún momento... yo creo que era 27, ahora mismo 29, no me acuerdo, pero efectivamente tienen dividido el mundo. Y entonces yo me encargo de España y Portugal. En cuanto a lo que hacemos, es bastante más limitado que lo que la gente piensa. Yo no pienso nada porque no lo sé. Entonces yo te pregunto de cero. Tú imagínate que yo voy de cero. Sí, bueno, sí. Luego yo tengo conversaciones con barmanes y creen que yo estoy haciendo lo que me da... Que yo decido quién sale en la lista, ¿sabes? No, pero ¿cuáles son las funciones o el papel de un chair? ¿Representas un territorio? Cada año me dicen, François, para España y Portugal tienes X votantes y tienes que decirme cuáles van a ser tus votantes. Vale. Yo elijo los votantes con algunas pautas que son gente que haya viajado, que se vaya de bares, obviamente, y 50-50 hombre y mujer. Eso es mi trabajo. Y luego... O sea, tú seleccionas... Sí, ¿quién vota? ¿Quién vota en la 50 Best de bars? Estamos hablando de... Sí. Claro, y votan dentro del territorio que está asignado al chair, que es España y Portugal. Bueno, pues cada territorio tiene asignado una cantidad de votantes y como votantes tienen que votar. Eso es, vale. Pueden votar para cierto número de bares de su país, pero tienen que votar sí o sí para bares internacionales. Y luego, la parte no oficial del trabajo son todas las quejas de la gente que dice, ¿por qué no he salido? Y tienes que lidiar con eso. La respuesta es muy sencilla, ¿por qué no te han votado? Y cuando esa gente es gente más cercana, a lo mejor hay gente con la que has currado, colegas que te mola mucho su trabajo, tal, no hay un momento de decir, mira, tío, lo siento mucho, no te han votado, no has salido. No, siempre es así. Siempre es así. Yo soy una persona muy desagradable, entonces... O sea, que me salga esta vena no es muy complicado. Pero claro, a ver, es un curro... obviamente te da mucho con luces y sombras. Sí, te da mucho prestigio, hace que te invitan mucho más a cosas y tal. Pero también es un poco problemático en el sentido que todo el mundo se queja. Y además... Mira, hay un dicho español que nunca me acuerdo exactamente cómo es, pero que a mí me encanta. A ver. Que es que el ladrón quiere que todo el mundo es de su condición. Piensa el ladrón que todos son de su condición, sí. Pues eso es una epidemia en el mundo del bar,
que la gente que piensa que si estás en un puesto de poder, pues tú te las arreglas para que tus amigos y no tus tiene nada que ver con clientes, ¿sabes? Y claro, digo, antes me cabreaba, digo, joder, pero es que no me conoces. Sí, pero bueno, también... Yo no soy amigo de mis amigos, yo soy muy mala persona. Pero es que además es que la gente que te habla así normalmente son gente que ellos mismos en su vida personal o profesional hacen trampas todo el rato, entonces creen que el mundo funciona así. Pues lo siento mucho, el mundo no funciona así. Entonces los votantes son votantes que se van a elegir según determinados criterios y además yo no sé a qué vota la gente. Es que yo, por ejemplo, tenía la duda, no sabía si un chair votaba, pero ahora me queda claro que un chair selecciona a las personas que van a elegir. Y votamos. Y votáis también, vale. Somos los únicos votantes cuyo nombre es público. Ok, el resto son anónimos. Eso aumenta la cantidad de solicitudes y de presión que recibes. Sí. Porque en este podcast hemos hablado de listas en otras conversaciones, pero no había tenido la oportunidad Pero imagínate que somos de conocer 30 esto. o 27 o 28 o 29 shares en todo el mundo y hay el año pasado 650 votantes. Entonces, incluso si tienes como amigos a los 30 shares y que los 30 shares votan para amigos, pues... Sí, que la capacidad de influencia no es... Es muy limitada. Pero bueno, mientras esta gente siga invitándome a viajar y a descubrir nuevas culturas, encantado. Yo encantado. Feliz. Bueno, voy a ir cerrando, sobre todo porque estamos llegando al límite de tiempos del espacio, de François, de todo, así que... No, del espacio del podcast. Yo estoy allí. Está encantado. Sí. Te voy a hacer... Como un pez en un dry martini. En agua, perdón. Te voy a hacer dos preguntas que también son comunes, como las dos primeras que te hice a todos los invitados. Normalmente, si es un barman, ¿no? Pues le digo, oye, ¿cuál es el trago que más te gusta? Como le preguntaría ahora a David, por ejemplo, que viene por aquí. ¿Cuál es el trago que más te gusta preparar, ¿no? Preparar en el bar, preparar para otros. ¿Y cuál es el que más te gusta beber? A ti te pregunto, ¿cuál es el que te gusta más preparar? Si me invitaras mañana a casa, ¿cuál sería el que más te gustaría preparar? Que no tiene por qué ser el mismo que te guste a ti más beber cuando lo prepara, por ejemplo, David ahora mismo. ¿Cuáles son tu favorito para elaborar, tu favorito para beber? Yo creo que para elaborar siempre el dry martini. Siempre. Porque mi cóctel preferido para hacer en casa es el daiquiri. ¿Ah, sí? Pero me sale rana bastante más veces que el dry martini. Porque el daiquiri, el problema del daiquiri es la lima, y la lima que tenemos últimamente por coste. Tanto en los supermercados como en la frutería suelen ser de segunda categoría y eso se nota muchísimo. Entonces dry martini. Vale. ¿Y para beber? Si te lo prepara otra persona. Bueno, si me lo prepara David, dry martini y daiquiri. Vale. En ese caso sí. Soy muy aburrido en ese sentido. No. Sí. Dry martini y daiquiri. Nos quedamos con eso. A ver, yo creo que sí, esto no es un podcast de autoayuda. No debería. Mueve el bar sí que es un libro de autoayuda realmente, pero si haríamos algo de autoayuda, yo creo que el mayor cambio que puedes hacer en tu vida y que te va a llevar en el camino de la felicidad es aprender a hacer un dry martini de puta madre y un daiquiri de puta madre. Pero con eso estas estamos. Dos cosas, bueno, igual quieres añadir un old fashion, pero mira, a más. En fin, eso. Y esta otra pregunta, antes me has hablado de sociología y antropología y me ha gustado. Sí, que es una cosa que tengo que... perdona que te interrumpa. A mí me gusta, porque siempre me preguntan sobre historia de la coctelería, historia de tal y tal cóctel. A mí me interesa muchísimo más la historia de los bebedores que de la bebida. Bebidas, sí. A mí también me interesaría más y por eso te traigo yo aquí. Yo en una vida anterior al mundo de la comunicación gastronómica estudié Relaciones Internacionales, viví y trabajé en Bruselas. Y estando en Bruselas hice un máster de comunicación y periodismo gastronómico, que es aquello que de alguna forma me trajo aquí. Y en aquel máster... Podrías haber trabajado para la Comisión Europea y aquí estamos. Joder, ya ves, me rajé. Dije, en calidad de vida igual has perdido, pero... He ganado. Pero en placer y en... Sí. En la comisión no hay cócteles, eso es así. Y hay muchas corbatas, mucho traje. Sí.
Bueno, a lo que iba es que para aquel máster, para el máster de Food Studies, elaboré un proyecto que juntaba un poco mis dos vidas en aquel momento y que mezclaba un poquito de sociología y antropología con un poquito de gastronomía. Y entonces generé una hipótesis, hice un artículo de investigación que en aquel momento se basó en entrevistas, como estaba en Bruselas, con gente, pues toda la gente del mundo con la que pude llegar a hablar, con la hipótesis de que existía una identidad gastronómica del sujeto, en base a dónde hubiera crecido, cómo se hubiera criado, etc. Entonces a mí me gustaría preguntarte las 3 preguntas finales de aquellas entrevistas para conocer a mis entrevistados y ver cómo se significaban y cómo materializaban sus características personales en elaboraciones. Eran una comida, una bebida y un postre. Pero traído a este podcast, yo quiero que me digas qué cóctel es François Monti, si François Monti fuera un cóctel y este reflejara su personalidad. ¡Pum! Es que me encanta la cara que ponen todos ellos porque esta no se la esperan. Esta no la ven venir. Tú sabes que yo creo que es un cliché, pero a veces los clichés son ciertos. No hay mayor psicólogo que un barman. Uh-huh. Entonces, igual tenemos que preguntar a David cuáles son mis cócteles. Es curioso porque normalmente cuando envejeces te amargas, y a mí me han prometido más de un amigo que yo iba a tener una vejez muy complicada. Pero conforme van los años menos me gusta el Negroni, con lo cual me estoy alejando del amargor. Pero no es lo que te gusta. No sé si me he explicado bien. Sí, la definición. Sí. ¿Sería un Negroni? No, pero yo creo te alejas de ese... Entonces yo te vuelvo a mencionar el daiquiri porque tiene el lado cítrico. Vale. Que igual a veces repele un poco porque estás con, ¿cómo se dice en español? Heartburn en inglés. Sí, que te quema el esófago. ¿El esófago? Sí. Ardor. Acidez. Esos ardores. Ardor, sí, perdón, que no me salía. Creo que produzco mucho ardor, pero cuando en su justa medida, vale. En su justa medida funciona. ¿Y qué más hay de ti en el daiquiri o en el daiquiri de ti? El salseo. Pues nada. Es que estuve muchísimas veces en Cuba, entonces no podía ser cubano, no podía vivir en Cuba, pero un daiquiri sí. Pero un daiquiri sí. ¿Qué más podríamos decir? Que yo también me metí en esto porque aunque me gustan mucho todos los artes creativos, yo no soy nada creativo. Entonces, claro, describir lo que la gente hace uh-huh. requiere menos creatividad que escribir. ¿Cuál es tu definición del cóctel? Es una pregunta complicadísima. ¿Qué cóctel serías tú? Pero me quedo con el daiquiri. Me gusta... Sí, yo soy el daiquiri. Y luego, ¿hay un cóctel pasivo-agresivo? Si no lo sabes tú, yo no puedo darte esa respuesta. Porque cada vez, me dijo un barman que yo era un poco pasivo-agresivo. Es un amigo. No sabría cómo traducir esas características a un cóctel ahora mismo. Y lo tengo... Bueno, sí, a ver, un cóctel pasivo-agresivo sería un cóctel largo, un cóctel tiki realmente. Un Mai Tai, ¿no? Por ejemplo. Que se bebe muy fácil, pero luego te levantas y dices, hostia, qué pedo me he pegado allí. Un zombie, ¿no? Que solo puedes tomar dos. Pues sí. O sea, un poco daiquiri y un poco Mai Tai. Pero bueno, eso solo si aceptamos que tengo rasgos pasivos agresivos en mi personalidad, que yo estoy todavía en la duda. Pero me lo dijo un buen amigo y luego estoy diciendo, es verdad, tío. Es verdad. Pues ojalá escuche el podcast y nos diga a ver si, pero yo no sé si le parece acertada. Yo no sé si quiero terminar el podcast sobre esta nota. ¿Con qué quieres terminar el podcast? Pues hazme una pregunta un poco más positiva para salir bien. ¿Cuál es el último cóctel que has tomado? Que no sea este de aquí, que estoy viéndolo yo con mis ojos. ¿Dónde has tomado el último cóctel previo a este? ¿Has estado en Salmon Guru? O sea, que pues el último cóctel... Mira, estamos terminando este podcast con... 3 50-50 martinis. Y el último cóctel que me tomé antes de estos 3 50-50 martini de Pictura es un 50-50 martini en Salmon Guru. Casualidades de la vida, no es que yo beba muchos 50-50 martinis, pero hay algunos lugares donde saben que te lo hacen perfectamente. Y ahí sí. François Monti, muchísimas gracias por venir a Trago y Medio. A ti. Ha sido un placer conversar contigo. A mí me da mucha pena cerrar, pero de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por compartir este ratito. A ti, Claudia, y bueno, mucha suerte con el podcast. Yo lo escucharé. Bueno, no, este no lo escuchará. Este no lo escuchará. Bueno ya se lo mandaremos de alguna manera. No lo sé, ya veremos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.